Dios les bendiga a todos. Estamos escuchando en este momento a Estuardo Meza. No sé de dónde es este hombre, este álbum lo tengo hace muchos años atrás. Y son unos clásicos, muy especial. Toca con piano, con contrabajo. Bueno, me parece muy especial estos himnos antiguos. Hermoso. Hace mucho no escuchaba estos himnos tan bonitos, tan bonitos. Andrés, Dios te bendiga, buenas noches. Gilma, Dios te bendiga, buenas noches también. Muy bien. Hermosos estos himnos, hermosos. Ay, qué rico tener al Señor de esta manera en nuestros corazones, ¿cierto? Necesario tener al Señor en esta forma en nuestras vidas. Hay muchos himnos, pero los himnos antiguos, hermanos, no sé hasta dónde. ¿O será que me estoy volviendo antiguo? No, las letras son muy preciosas. A veces uno analiza letras nuevas y la intimidad. O sea, estas letras hablan de intimidad con Dios. Hermoso, divino compañero del camino. No sé si fue Manuel Bonilla el que lo compuso, pero es uno de los himnos más preciosos que tenemos nosotros en el himnario cristiano. Qué hermoso es Dios con nosotros. Sí, Señor. Bueno, quiero saludarlos a todos. Después tendremos tiempo de escuchar estas hermosuras de himnos. Pues yo los escucho aquí, pero si usted de pronto en algún momento quisiera tener estos himnos, pues cuando tengamos como más tiempo, te lo puedo compartir, son hermosos. Tal vez un himno. ¿Qué pasó aquí? Tal vez himnos como puedo compartir uno así por el WhatsApp y te podría compartir, por ejemplo, un temita, 2, 3 por WhatsApp, ¿cierto? Si me das tu teléfono, te lo mando por WhatsApp si te interesa, como para interactuar, ¿cierto? Que todo no sea sino... no sé si en YouTube se encuentre este himno. De hecho, cuando coloco algún himno, estoy compartiendo. La gente que gana por este tipo de cosas, pues como que tiene que participarles de la música que ponen. Pero como mi interés no es económico, pongo la música de algunos de estos artistas, ¿cierto? Creo que ni siquiera tiene esos derechos, porque es muy antiguo y fue como grabado por él. Pero bueno, dejemos por aquí a Estuardo. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias te doy en esta noche. Coloco la vida de Andrés, la vida de Gilma, de Jessica, de la hermana Elvira, del hermano Richard, de Jessica Paola, de Sonia Rodríguez, de nuestros hermanos de Oasis de Paz a las Naciones, Iglesia Sabaneta, hermano Rodrigo, de Orlando Olivero. Señor, coloco la vida de Gustavo Naranjo, que nos escuchan, qué bendición. El pastor Gustavo Naranjo, Rosa Elvira, Andrea Olmos, de Dora Arbeláez, Esperanza Guzmán, de Lina Parra. Señor, guarda sus vidas y permite que en esta noche que estamos acercándonos a ti a través de la palabra, seamos bendecidos y que esta palabra sea formando nuestras vidas y sea dándonos muchas bendiciones y mucha paz. Tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Bueno, quiero saludarlos a todos. Sé que hay otras personas que están ahí conectadas y que tal vez no han dado un saludito, que no lo logro coger en este momento por acá. Pero bueno, es una bendición que estamos juntos. En las horas de la noche hemos estado estudiando todo lo que son el Sermón del Monte, ¿cierto? Y entonces hemos visto ya, sería como
el tercero, cuarto, porque el primero fue un panorama general del Sermón del Monte, el segundo vimos eh, los principios del reino de Dios dentro del Sermón del Monte, ¿cierto? Entonces estuvimos estudiando, déjenme mirar por aquí en Mateo mis notas. Listo, estuvimos viendo entonces las bienaventuranzas dentro del Sermón del Monte, después de la introducción, después entramos a mirar dos símiles, que es lo que acabamos de ver. El primero hablaba acerca de la sal de la tierra, cómo el Señor utilizaba este símil para colocarnos como sal de la tierra, y el de la luz del mundo. En esta noche entonces vamos a entrar desde el versículo 17 al 20 y le llamaré el pacto viejo comparado con el pacto nuevo. El pacto viejo comparado con el pacto nuevo, porque es un paralelo de los dos pactos. Entonces vamos a leer del 17 al 20, pero entonces voy a hacer algo. Voy a leer la versión, la Biblia Palabra de Dios para Todos, que les decía que era una versión muy fácil, como en paráfrasis, y esta versión de la Biblia la saca la Liga Bíblica. Déjenme decirle que los hermanos de la Liga Bíblica son una bendición muy grande y ellos hacen esto una locura. Una Biblia de estas, tener un costo solo de 10,000 pesos, y realmente el costo es el de traída de estas Biblias, y las traen como para hacer programas de evangelismo. No es para comercializar, no es para vender en librerías, sino que lo hacen es con el propósito de que la gente adquiera con una facilidad tremenda la palabra de Dios. Y en esta versión pues es muy práctica. Ya mismo vamos a mirar esta parte tan práctica de esta versión de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces dice del verso 17 al 20: no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés, estoy leyendo esta versión, o las enseñanzas de los profetas. No he venido a acabar con la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los obedezca todo y enseñe a obedecerlo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Aquí sí hay una contraposición dura, y Jesús sigue dándole duro entonces a los maestros de la ley. Muy buena esta versión de la Sagrada Escritura. Es muy fácil hacerlo donde usted se encuentre, en el país o en el lugar que se encuentre. Busque en internet la Liga Bíblica y allá va a conseguir estos materiales. Como le digo, no son para comerciales, ellos tienen una forma de entregar estos materiales, y la persona que está encargada hay muchos materiales, ellos van a tener una Biblia que se llama, la Biblia que ellos tienen de estudio, se llama Biblia de Estudio, Liga Bíblica, y esa Biblia en internet está como en 160,000 pesos, creo que con ellos se consigue algo así como 35, 40,000 pesos, y es una Biblia donde ellos vienen a la iglesia, le dan un seminario, que solamente el seminario vale esos 40,000 pesos, y le entregan un ejemplar de la Biblia de estudio Liga Bíblica, que sale muy barata. Usted dice, ahí voy a llamar para que me manden 20. Usted tiene que entrar al programa de ellos, que es enseñarles a manejar la Biblia para que ustedes puedan hacer un trabajo de evangelismo. El trabajo de ellos es más de llevar la gente a los pies del Señor. Bueno, entonces contacte o sea, no represento ninguna editorial, ellos no son editorial, son un ministerio que hace que la palabra del Señor sea regada por todo el mundo, y realmente desde Estados Unidos regalan todo, pero eso sí, los containers, la venida al país y la estadía de estos materiales dentro del país, y las personas que elaboran con lo que en el país determinen el costo de las Biblias, que es muy regalado,
usted puede hacer. La Biblia de estudio, la que les acabo de mostrar, solamente tiene un costo de 10.000 pesos y no la venden para comercializarla. Si se dan cuenta que usted la comercializan, tiene problemas legales usted, porque el objetivo no es comercializarla, es bendecir la gente y cubrir entre nosotros los gastos del manejo de las Biblias. Muy bien, entonces vamos a mirar en este texto que vimos cómo el Señor muestra algo. Bien, no viene a acabar la ley, el Señor Jesucristo no viene a acabar la ley, lo que viene entonces es a cumplir a cabalidad la ley y los profetas. Hay que mirar por qué se dio la ley, para que entendamos qué es la ley. Quisiera que entonces habláramos de lo que era el viejo o antiguo pacto, ¿cierto? El antiguo pacto, todo el contexto del antiguo pacto, lo que está en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, va a preparar entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se ve en el antiguo pacto sencillamente es una sombra de lo que Dios iba a querer hacer a través del Señor Jesucristo. La pregunta que usted me hará en esta hora, y que la deberíamos de hacer, es: venga, pastor, ¿y por qué un viejo pacto que se iba a acabar, entonces mejor hubiéramos hecho el Señor hubiera hecho desde el Antiguo Testamento el pacto y ya, y no lo llamaríamos el viejo y el nuevo, sino el pacto y ya? No es así, porque primero que todo Dios tenía un plan con la humanidad, pero para que se realizara tenía que empezar. Primero hay que subir el primer escalón para llegar al segundo. Y en el caso de la Sagrada Escritura, entonces Dios tenía que tener con el pueblo de Israel todo un concepto de pecado y cómo Dios perdonaba el pecado del pueblo y cómo Dios puede tratar con el pecado del pueblo de Israel. Y cuando Dios ya aprende, bueno, la gente aprende a entender cómo es el trato de Dios y cómo es que la gente se debe acercar a Él, pues ahí es cuando las personas pueden entender, o el pueblo de Israel podía entender esta realidad. Entonces el primer pacto se tenía que dar y ellos tenían que entender. Es más, muchas veces para uno entender este nuevo pacto, tiene que ir al viejo pacto, al antiguo pacto, para entenderlo. En Gálatas capítulo 3, del verso 24 al 27, recuerde algo. ¿En qué marco se escribe Gálatas? ¿Cuál es el contexto de Gálatas? Gálatas nos va a hablar acerca de la salvación por gracia, y es una carta que está escrita no a una iglesia, a una iglesia local, sino está colocada o está enviada a un grupo de iglesias que se encontraban en Galacia, lo que nosotros conocemos como el centro de Asia Menor. Y dentro de esto estamos mirando que habían varias cosas. Por ejemplo, la gente que estaba en Frigia, ellos adoraban la naturaleza, y los judíos que se llegaron allá empezaron entonces a presentar, porque los primeros que llegaron fueron de judaizantes, o sea, gente que era del pueblo de Israel, que creían en la ley. Cuando ya el evangelio llega a aquel lugar y los apóstoles empiezan a aquel lugar, a quienes se convierten al evangelio, entonces ellos empiezan a presionarlos para que ellos vivan bajo la ley de Moisés. Entonces Gálatas nos va también a aclarar, junto con lo que el Señor Jesús nos acaba de decir, la posición de la ley frente a la posición de la gracia. Versículos 24 al 27 del capítulo 3 del libro de Gálatas, ¿no? Entonces dice: de manera que la ley ha sido nuestro apoyo, nuestro ayo dice ahí, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados a través de la ley. La gente que cumplía la ley en su momento, que cumplía y vivía bajo la ley, no se salvaba según la Biblia. Nadie se salvaría cumpliendo la ley, pero había una promesa de salvación que habría de venir si ellos vivían bajo los preceptos de la ley que Dios les había colocado, en obediencia a Dios. Cuando el pacto se cumpliera y Cristo viniera, en la obediencia que ellos tuvieron, a pesar de que no podían cumplir la cabalidad, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, entonces podrían alcanzar la salvación que Dios les estaba brindando. Entonces dice: pero venida la fe, o sea, el tiempo de Cristo, ya no estamos bajo ayo o bajo como esa muleta en el que se sostenía el pueblo de Israel, que era la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien. Entonces dice que ya delante de Dios no hay judío ni griego, sino que todos somos delante de Dios como un solo pueblo. Muy bien. Entonces estamos viendo todo este contexto. Usted debería
nosotros lo hemos hecho en la iglesia, estudiar el libro de Gálatas, para que entienda. Por ejemplo, el capítulo 3 de Gálatas habla de que la justificación hoy delante de Dios, nosotros nos presentamos delante de Dios, y a pesar del pecado que traíamos, hoy somos justificados delante de Dios solamente por la fe. Capítulo 3 del libro de Gálatas, deberíamos leerlo usted ahora en su casa, en el tiempo devocional, mañana, porque este capítulo 3 nos va a dar una claridad frente a lo que estamos viendo ahora. Claro que vamos a tener una claridad frente a... Hay que hacer todo un panorama, no me puedo detener en un puntico, sino que quiero hacer todo un panorama de lo que el Señor nos está hablando. Entonces, cuando habla de la ley y los profetas, está hablando y hace el concepto aquí. Entonces lo está hablando de esta manera. Cuando habla de la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Recuérdese que los judíos tenían tres grandes divisiones. Nosotros tenemos 5 ediciones de la Biblia del Antiguo Testamento, que son la ley o Torah, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y menores. Ellos conocían el Antiguo Testamento, y Jesús muchas veces hizo esa alusión, ¿no? En la ley, los escritos y los profetas. La ley, la Torah o ley de Moisés. Los escritos, que es todo lo que habla de histórico, y también los libros poéticos. Y los profetas ya unían los mayores y los menores. Entonces a eso ellos le llamaban el Tanakh. El Tanakh era el libro del Antiguo Testamento. La Biblia para los judíos, que era compuesta solo de los 39 libros del Antiguo Testamento, eran ellos. Aunque los judíos unían libros. Entonces usted va a ver que los judíos unían la ley, por ejemplo, era un libro. Hay 5 libros dentro de un tomo, ¿cierto? Un libro. Primera carta, primer y segundo libro de Samuel era un solo tomo. Y así sucesivamente ellos unían los libros. Entre los 39 libros que tenemos nosotros son los mismos 22 que usted va a encontrar en el Tanakh de los judíos. Y no hay problema de que lo veamos de esa manera. Entonces, ellos lo veían como la ley y los profetas. Ah, sí, el Antiguo Testamento. Y uno va a ver que en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de la ley, y en la referencia que el Señor está haciendo aquí en el libro de Mateo, que nosotros estamos estudiando en este momento, que es Mateo capítulo 17, cuando hace la referencia a la ley, está hablando entonces de ese significado que ellos tenían, que usted y yo como creemos que la ley solamente es aparte del Antiguo Testamento, alguna parte, pero aquí es toda esta parte de todo lo que es los libros de Moisés, que ellos creían que había que cumplirlos a cabalidad. Entonces dice que no ha venido a abrogar la ley y los profetas. También cuando hablaba de la ley estaba hablando acerca de los mandamientos que Dios había colocado. ¿Por qué Dios colocó en el Antiguo Testamento todos esos mandamientos? Son más de 600 normas que ellos tenían. Tenían el decálogo, que eran 10 normas, pero los judíos tenían, si ustedes supieran, he leído yo las 600 y pico instrucciones, y al irlas leyendo una por una, Dios mío, eso era una locura. Ellos tenían que... Pero ¿qué era el propósito de Dios? Separar a la nación de Israel como una nación santa, y eso le recordaba continuamente que ellos tenían que depender de Dios, porque le digo una cosa, esas leyes uno humanamente no era capaz de cumplirlas. Y fuera de eso, como Romano nos enseña, que el que infringía en una sola letra, en un solo punto, en una sola coma la ley, todo el peso de la ley le caía. Mejor dicho, a la luz de la ley, todo el mundo se condenaba. ¿Cómo se salvan los del Antiguo Testamento para entender el Antiguo Pacto? Ellos guardaban la ley y había una esperanza, como dice Hebreos, de que la salvación les iba a llegar. Cuando Cristo viene a ofrecerles la salvación, Él viene a mostrar de que el ser humano no se ha ganado la salvación, de que guardar la ley no. Mire que ellos con Jesús, cuando Él predicaba, hacían alusión a, es que nosotros somos hijos de Abraham, las promesas de Abraham somos nuestras, nosotros ya heredamos el reino de los cielos, ya tenemos el cielo ganado. No es así. No es posible que el ser humano por sus medios lo logre, y es lo que en el Nuevo Testamento nos está mostrando, y que la ley no logra. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús habla cuando habla de el rico y Lázaro, que van a un lugar,
Y cuando tú estudias todo el Antiguo Testamento, incluyendo el libro de los Salmos y Proverbios, te vas a dar cuenta que toda la gente que moría iba al mismo lugar que se llamaba, en el término hebreo, el Seol. Entonces, en el Seol estaba la gente que moría, la buena y la mala. Había alusiones por ejemplo, Isaías hablaba, no, Isaac habla en cuanto a su muerte, que fue, y narra la Biblia que fue al Seol. David decía, no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos. Pero en el lugar de los muertos habían dos cosas. En la descripción de Lucas 17, que cuando Jesús está hablando acerca del rico y Lázaro, está mostrando que allá habían dos lugares, ¿cierto? Todos fueron al Seol, pero estaba el lugar donde estaba la gente que no cumplió, no guardó la ley hasta donde ellos podían guardarla. Había un gran abismo, ¿cierto? Una gran cima, pero hay dos tipos de cima. La cima, que es un gran monte, o la cima, que es una gran profundidad. Y estaba el seno de Abraham. El seno de Abraham más altico, perdón, y el seno más abajo. Por eso el rico, cuando levanta los ojos, mira allá y se da cuenta que Lázaro, que vivió una vida más delante de Dios, más pía, no significa que los pobres llegaban al cielo, sino porque fue más piadoso. Entonces el rico le habla a este hombre. Los dos fueron al mismo lugar, ¿cierto? Al Seol. Pero cuando Jesús rescata a la humanidad y el nuevo pacto se cumple, y Jesús en la cruz del Calvario cumple el nuevo pacto, desciende a las partes más profundas y lleva cautiva la cautividad. Entonces, quienes están allá cautivos, hay una traslación de este lugar, de la gente que había creído, pero no era, por sus medios no fueron salvos, la gracia de Dios los lleva, y hay una traslación de este lugar, la cautividad, y ya ellos van al paraíso, y entre ellas sí queda dos posiciones bíblicas, ¿cierto? El infierno y el paraíso, y algunos, ya la Biblia nos va a hablar acerca entonces del concepto de cielo, y después va a hablarnos de otros conceptos que las Sagradas Escrituras nos va a dar. Muy bien, entonces sencillamente lo que vamos a mirar desde el Antiguo Testamento es que el hombre va a ver la necesidad de una redención, y de una redención que el hombre no va a poder llevar, sino que tiene que venir de parte de Dios. Bueno, entonces cuando nosotros vimos las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que el hombre tiene que ¿qué? El hombre tiene que llorar, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, el hombre tiene que recibir la salvación, porque Dios estaba dándole desde el Antiguo Testamento la posibilidad de que va a llegar un momento de que Dios daría ese nuevo pacto, que es un pacto emocionante, y entonces Dios empezaría a morar dentro de su propio pueblo. Muy bien, eso lo vimos nosotros en las bienaventuranzas. Entonces ese corazón viejo, ¿cierto?, va a ser transformado por un nuevo corazón. Dios nos va a dar un nuevo corazón, y entonces el Señor va a empezar a purificar nuestras vidas, y nuestro cuerpo va a empezar entonces a ser templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20, dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, en el caso nuestro hoy, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Muy bien, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, que dice ahí, son de Dios. Muy bien, entonces aquí ya está hablando de esa obra. En el caso del Antiguo Testamento, Dios utiliza profetas como a cuáles, como a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 11, verso 19, dice Dios que para el tiempo del nuevo pacto, Dios dice así: les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Muy bien, y en el versículo 20 dice el por qué y para qué, que es para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y cumplan y sean un pueblo, y yo sea para ellos Dios. ¿Por qué el nuevo pacto cumple el antiguo? En el nuevo pacto va a ocurrir algo en el corazón del hombre. El Antiguo Testamento nos va a mostrar que el corazón del hombre es corrompido. El Antiguo Testamento nos va a mostrar que el hombre no es capaz de vivir bajo los preceptos de Dios. En Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos,
vamos a mirar cómo hace alusión a estas promesas que dice que después de aquellos días, dice Dios, colocaré mis leyes en sus corazones, en su mente las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. En el Antiguo Testamento Dios nunca pudo hablar del concepto, sí habló, pero como en el Nuevo Testamento, de santidad. El término hebreo para santidad era kuodes, y kuodes era separación. El pueblo de Israel no podía juntarse con otros pueblos, estaba separado de otros pueblos, porque el pueblo de Israel tenía la tendencia a contaminarse con los otros pueblos, y Dios les dijo, venga, ustedes me van a hacer una nación santa, o sea, separada, y aquí los tengo. En el Nuevo Testamento, pero no nota que ellos en sí, en su vida, ellos vivan y el concepto de santidad se haga una realidad en ellos. Pero usted va a notar que en el Nuevo Testamento, el Señor, al lograr el Señor Jesús en la cruz vencer el pecado para esta naturaleza humana, y cuando yo recibo al Señor, voy a ser regenerado. Hemos hablado de la regeneración o nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento es la naturaleza de Dios en mí. Solo lo puede dar Dios. No es que una persona quiera ser buena y ya. Dios nos va a dar ese nuevo nacimiento y vamos a tener la tendencia nosotros a amar a Dios, y el concepto de santidad es una realidad de búsqueda de Dios permanente. Bueno, entonces ese nivel de santidad que la Sagrada Escritura está colocando en nosotros es algo especial, porque ya es una naturaleza regenerada. Entonces, como la promesa que venía del Antiguo Testamento, hoy hemos sido regenerados. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas cosas, ¿cierto? El que pecaba, no peque más. El que robaba, no robe más. Bueno, y hay todo un concepto del Nuevo Testamento que antes no se podía hacer. Entonces, en el Antiguo Testamento era usual o normal que uno viera que estos santos hombres del Antiguo Testamento vivían en una naturaleza de pecar y pecar y pecar y pecar. Hoy nosotros tenemos una naturaleza santa. ¿Significa que no pecamos? Significa que nosotros no amamos el pecado. Y hemos colocado el ejemplo con el cerdo. Al cerdo le encanta estar en el cieno. Al cerdo le encanta estar en sus heces. Al cerdo le encanta estar en el lodo. Usted lo baña y si él tiene lodo cerquita, va y se revuelca en el lodo, inmediatamente usted lo baña. En el creyente, Dios nos ha dado al darnos un nuevo pacto, nos ha dado una nueva naturaleza. No nos gusta el pecado. ¿Caemos en pecado? Es factible que sí, claro. Pero ¿qué sentimos cuando pecamos? Nos sentimos sucios. Es imposible que una persona que ha nacido de nuevo sea capaz de vivir con un pecado oculto. Pero yo conozco gente que ha vivido con pecados ocultos y son que cristianos. Cuando uno experimenta la regeneración, hay algo que le impide a uno. Es como cuando el conductor del transporte público le devuelve a uno más. Uno, en el caso de Colombia, el transporte público va a pagar 2, 4 mil pesos, 3 mil pesos, 2 mil y pico de pesos. Y uno paga con un billete de 10.000 y el conductor se equivocó y pensó que fue uno de 50. Y le devuelve a uno el dinero y uno se siente, y cuando ve, uno no es capaz. Porque si uno se va a quedar callado, ese dinero a uno le pica las manos. Si le devuelve unas monedas de más, ni siquiera cientos o miles, uno tiene en su conciencia, no, esto no es mío, yo lo devuelvo. Pero si una persona no siente eso, entonces no ha sido regenerada, porque el Espíritu de Dios no le está redarguyendo, no está experimentando eso. Entonces mire la diferencia que hay tan grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos no experimentaban regeneración. Ellos no eran regenerados. Eran personas buena gente. Pero le quiero decir una cosa, al cielo no va la gente buena gente. Al cielo va el que ha sido regenerado por Dios. Hay gente que vive muy bien, sí, la gente le dice a uno, ay, esa señora es tan buena. Uy, yo creo que esa señora no debe merecer al cielo. Peor, nadie merece el cielo, y la gente que se cree buena, ¿para qué necesita a Dios? Una persona tiene que sentirse el peor pecador del mundo para necesitar a Dios, porque la gente que cree que es buena son los más difíciles. Hablen a una señora rezandera de esas de misa de gallo, de la necesidad de arrepentimiento. Pues, ¿cuál?
si yo voy a misa de gallo, si yo busco de Dios, si yo doy limosna, si yo hago cosas. Ay. Háblele usted a ese muchacho que tiene, bueno, en este momento que, no, y en este momento también porque se le vuelan a las familias, que voy a ir allí, que voy a hacer una vuelta, que mándenme a la tienda, con la necesidad de ir a ver, y es más, ya hasta entregan eso, me contaban estos días, a domicilio, terrible la situación, y eso a través de esas empresas de domicilio, hay un poco de muchachos que consumen de esas hierbas y hacen esos domicilios, que es algo que están trabajando las autoridades con eso, al menos por estos lados del sur. Y uno dice, Dios mío, es la naturaleza humana, es la naturaleza, el deseo del pecado. En Hebreos capítulo 8, del 6 al 13, dice la Sagrada Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo como el mediador de un nuevo pacto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí ya entra a hablar de ese nuevo pacto, ¿cierto? ¿Qué es? Porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar en el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y dice, no como el pacto que hice con los padres, el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Israel. Sí, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, Dios hará que la gente se acerque a Dios. Y aquí estamos hablando indirectamente, pero no es indirecta, lo vamos a mirar también que lo dice, que es que es la obra del Espíritu Santo de convencer. Acuérdense que el Espíritu Santo viene al mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio, para traernos al Señor. Y ya en el Señor, entonces, la obra del Espíritu Santo es de guiarnos a toda verdad. Entonces, dice que todos conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece. Y entonces está pronto a desaparecer. El texto que yo les hablaba ahora también lo vuelve a tomar el libro de Hebreos, que el que acabamos de leer lo vuelve inmediatamente a tomar en el capítulo 10 y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de aquellos días ha dicho, este es mi pacto que haré con ellos, y ese 3 repite exactamente las mismas palabras que nosotros estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras. Hay algo especial en esta porción de las Sagradas Escrituras, porque entonces habla de este nuevo pacto que va a reemplazar ese pacto, porque dice que todos me conocerán. ¿Quiénes van a conocer a Dios? Pues los que se han acercado al nuevo pacto. ¿En quienes nunca Dios se acordará de sus pecados y sus iniquidades? En el momento de la regeneración o nuevo nacimiento. Entonces, ese concepto de salvación, que algunos manejan, se pierde o no se pierde la salvación, pues hombre, el que ha sido salvo, estoy hablando de regenerado, porque hay un concepto de salvación que está perdido en medio del pueblo y de comunidades cristianas. No, salvo es todo el que hace la oración de fe. Vaya para un parque y arranque con todo el mundo y vea a esa señora allá, péguesele. Y la señora, no, es que péguesele. Bueno, señora, si no acepta a Cristo, no la suelto. No, pero déjeme tranquilo, si no acepta a Cristo, haga la oración de fe conmigo. Ay, bueno, y no hay otra forma, no hay otra forma, hágala. Ah, bueno, ¿qué debo de hacer? Diga, Señor Jesús, ay, como metralleta. Y la señora, que Señor Jesús, dígale, gracias te doy, gracias te doy. Te acepto como mi único, te acepto como mi único, ya eres salva, listo, ya salva. Y llegan a la iglesia y le dicen a uno, pastor, qué felicidad, una persona se salvó, ya nació de nuevo. ¿Y dónde está? Era una señora que estaba tomando cervecita y aguardiente en el parque. ¿Y de dónde la dejó? No, ya siguió tomando cervecita y aguardiente, pero ya aceptó al Señor. No. Entonces hoy hay una preocupación porque algunos, ay, se pierde la salvación, ay, no se pierde. Entonces vienen donde uno y dice, pastor, yo creo que ayer perdí la salvación, me la quiero devolver hoy.
¿qué debo de hacer para recibirla? El que ha sido salvo ha nacido de nuevo, hay una nueva naturaleza en esa persona y es una persona que, como les decía, si en algún momento da un paso al costado, esa persona va a sentirse horrible, sucia delante de Dios y va a tener que venir a los pies del Señor a reconocerlo. Entonces hay una disputa entre calvinismo y no calvinismo y algunos dicen una cosa y otra, pero la conclusión que uno encuentra en la escritura es que la persona que ha sido regenerada por Dios ha entrado en una nueva naturaleza. Ahora, el que como el cerdo decía yo ahora, ¿cierto? Que se revuelca en el pecado y vuelve, una persona nunca nació de nuevo. Y hay gente en las iglesias así. Sí. Qué peligro cuando hay tanta gente en comunidades, porque soy de todo. Yo me he encontrado gente que va a comunidades y son cristianos y me dicen pastor, amén, aleluya, gloria a Dios. Y me los encuentro por ahí sentados en el parque de Sabaneta con una botellota de esas de cervezas que venden hoy así, felices ahí celebrando. ¿Y de dónde venís? Del culto, pero estoy aquí tan lleno de felicidad que estoy aquí celebrando y dándole gracias a Dios porque la celebración de hoy, el culto estuvo sabroso, bueno, el Espíritu Santo me movió. Hay que tomarnos bastante cervecitas para irnos bien contenticos porque el Señor se movió mucho en la iglesia. Deténgase, deténgase. Entonces esa es la persona que al otro día, después de que tomó esas cervezas y agredió a su esposa y agredió a su familia, va a querer decir, Dios mío, yo te amo, tú sabes que yo soy salvo, tú sabes que yo te amo, o no soy salvo, Señor, entonces perdóname porque no soy salvo. Pastor, quiero volver a encontrar la salvación. Nunca fue salvo. Una persona que en algún error de su vida comete pecado, Juan nos dice, cierto, que si alguno en otro de pecado, pues abogado tenemos con el Señor. No somos inminentes el pecado no es algo, no somos inmunes al pecado, no, tenemos la gracia de Dios, pero como, cierto, si lo comparamos con los animalitos, usted ve un gatico que todo el día se lame, y si se ensucia, se vuelve a limpiar. Si usted y yo estamos así, entonces la Biblia es cuando dice, si usted está limpio, límpiese más. Y en el momento que se da cuenta que le ha fallado a Dios, que ha cometido algo, que ha fallado en su relación con Dios, humíllese. Usted es hijo de Dios. Entonces, esos son los hijos de Dios. Y es lo que está hablando. Que todos me conocerán. Estoy hablando de este Hebreos capítulo 8, de 6 a 13. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, eso ya murió. Cuentan en el caso de Lutero, que hubo un momento donde Satanás empezó y se le aparece, pues él cuenta uno de los narradores de la historia de Lutero, y que él estaba en una crisis y el diablo se le apareció y le va diciendo, Lutero, y saca un pergamino grande y le dice, tal día, tal hora, porque Satanás es así, cierto, tal día, tal hora, en tal minuto, en tal segundo hiciste tal cosa, tal día, tal hora, y ya ese rollo estaba así, y Lutero entonces, que gracias a Dios encontró en Romanos y en otras partes de la escritura hemos visto como en 5 partes, ¿cierto? Digamos, en Romanos, en Romanos, en Abacú, en Hebreos y en otras partes, en donde la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces cuando Lutero escucha todo eso dice, sí, todas esas cosas me han sucedido en la vida, pero he sido regenerado y he sido lavado por la sangre preciosa de Cristo. Satanás tuvo que huir de la presencia de Lutero, porque entonces ahí es cuando ese texto de Hebreos 8 dice, todos me conocerán, ¿cierto? Y nunca más me acordaré de sus pecados, aunque el acusador esté ahí, diciéndole al Señor, mírelo como está esta persona que ha sido regenerada. Tenemos a alguien que intercede por nosotros delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo no necesitaríamos? Y cómo Jesús ahí en Mateo, analizando, porque estamos estudiando el Sermón del Monte, y en este caso de la relación de Cristo con la ley, que estamos llamándolo el viejo pacto comparado con el nuevo pacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no tendría que suceder esto? ¿Y cómo no pudo haber dicho el Señor, no vine a continuar la ley, aunque no vine a abrogarla, vine a darle cumplimiento y el paso a lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento de estas partes? Hay una relación de Dios con el hombre y el Señor Jesucristo lo va a llevar a su máxima a través de la obra que hace con nosotros. Entonces, en 2 Corintios, por ejemplo, hablando de nuestra vida y nuestra mente y todo esto, dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué bendición. Tú no puedes, yo no puedo. Yo no puedo decir, es que somos muy santos, es que, oye, Dios se ganó la lotería con nosotros. Ay, yo creo que hay un negocio tan malo.
para nosotros. Dios no, porque Dios ama y yo no entiendo el amor de Dios. Ahí es donde el amor de Dios es incomprensible. ¿Por qué Dios me ama? ¿Cómo hizo para amarme? Pero nos ama. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dios nos ama. Ahora, Marcos 7, del 21 al 23, va a hablar de esa condición humana, ¿cierto? Usted dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, las envidias, las maledicencias, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades. Y dicen, salen, están ahí, están en el corazón del hombre y son las que contaminan el hombre. Por eso Dios tiene que transformar nuestros corazones, y ya la Biblia nos va a hablar del concepto de regeneración que habíamos visto porque venimos haciendo el estudio de Juan en las mañanas, y que lo habíamos visto en Juan capítulo 3 cuando el Señor nos hablaba de la necesidad de la regeneración, o le llamamos nuevo nacimiento también, y qué importante era, ¿cierto? Entonces Dios va a empezar a conducir a un corazón regenerado. Entonces es algo especial porque cuando nosotros experimentamos la regeneración, que no es esa oracióncita de fe barata que la gente hace por ahí y que cargan hasta... Yo recuerdo que antes de yo conocer al Señor, mi papá nos metía en las billeteritas, que es que la oración, con este signo vencerás. Que porque por allá hubo una revelación que Dios le dio, yo no sé qué, ¿cómo se llamaba este hombre? Constantino. Entonces que le mostró que con ese signo vencerás, entonces ahí había que es que la oración del signo vencerás. Ay, eso no es así. No es una oracióncita, es una relación con Dios y es nacer de nuevo. Entonces cuando experimentamos eso que nos lleva a darnos cuenta que somos los peores pecadores del mundo y lloramos delante de Dios y reconocemos nuestra condición, que es una condición horrible, algunos le llamarán la depravación del hombre o una condición depravada, y confesamos, ¿cierto? Y nos venimos a Dios y le pedimos ayuda. Entonces viene el perdón de Dios y esa obra en la cruz del Calvario que fue hecha hace 2000 años encarna, toma fuerza en nosotros, ¿cierto? Y el Espíritu Santo entonces opera ese cambio, es la regeneración. Experimentamos algo raro y el pecado no nos agrada más, pues no podemos decir que nunca más volveremos a cometer pecado porque seguimos esclavos de una naturaleza pecaminosa, pero entendemos y empezamos a experimentar cosas raras. La necesidad de la oración, la necesidad de la iglesia, la necesidad de buscar de Dios, la necesidad de congregarnos. En este momento tenemos congregadas una cantidad de personas. Aquí me está mostrando un número de personas y como sucede en la casa de Rosita, me ven 10, nos ven, nos unimos en estos tiempos de estudio bíblico 10, 12 personas. Entonces hay una gran cantidad de personas que estamos congregadas en este momento, creciendo a través de la palabra. En Romanos capítulo 10, del 9 al 10, dice la Biblia acerca de esa necesidad de nosotros acercarnos a Él, ¿cierto? Quiero hacer aclaración. En la época de los 60, los grandes evangelistas y movimientos, como los de la Cruzada Estudiantil y Profesional, y como otros movimientos liderados por algunos, se me va el nombre de algunos de estos grandes evangelistas, crean la necesidad de llevar a la gente a través de una oración de fe. Eso no existe en la Biblia. Usted no ve que Jesús les dijo, venga, haga la oración de fe. Usted no ve que los apóstoles dicen, vengan, hagan la oración de fe. La Biblia sí dice que hay que confesarlo con nuestras bocas y eso, pero no hay una oración mágica, no la hay. Sencillamente la gente sentía la carga de sus pecados y le decía, Señor, yo necesito que usted me limpie, que haga una obra. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar a Jesús, decirle a Él, ¿cierto?, que lo necesitamos, decirle a Él gracias porque sabemos que tú hiciste la obra, y le decimos a Él, entra, transforma, de alguna forma, y lo va a hacer. La oración, esta oración que se ha dado, pues fue una guía que tenían los evangelistas, especialmente cuando predicaban y iban a estas grandes campañas. Antes no se hacía así, pero la gente tenía que recibir el mensaje de salvación, entendían que nosotros estábamos esclavos del pecado y reconocían. Entonces hay que hacer eso. Hágalo como lo haga, si alguien hace una oración de fe por allá en la iglesia, si alguien... Hay que hacer una forma de yo acercarme a Dios. Mucha gente se ha acercado a Dios y no les han guiado en una oración así como la oración esta, y ellos han encontrado salvación en el Señor y han encontrado que han sido regenerados. En mi caso les he contado, yo fui a una iglesia y me hicieron hacer la oración de fe y yo la hice, pero realmente ese día yo venía con una actitud muy quebranto en mi corazón,
y cuando yo lo hice algo sucedió, yo no sé, yo pasé al frente, yo no sabía ni por qué pasé al frente, yo no sabía ni por qué estaba llorando, pero algo estaba sucediendo y era la obra de Dios, era la obra del Espíritu Santo de convencerme. Acuérdese que en el pecador es de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, y me convenció de que yo era un gran pecador, de la justicia de Dios y del juicio que vendría si yo seguía una vida de pecado, y eso fue lo que esa noche transformó, en donde Dios empezó a transformar mi vida. Entonces el Espíritu Santo entra, experimentamos la salvación, lo que es imposible humanamente hablando es lo que el Espíritu Santo va a hacer, Dios va a hacer a través de la obra del Espíritu Santo, porque es lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces en estos días hablábamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y que el Señor iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces nos vamos dando cuenta que empieza la palabra a operar en nosotros y empieza el Espíritu Santo a hacer esa obra de transformación especial en nuestros corazones. No hay nada mejor que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. En Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 9, no sé si te das cuenta que estamos rotando estamos hablando de la ley, entonces teníamos que mirar Levítico, bueno, toda la ley, para hacer una comparación. Entonces hemos estado entre Romanos, porque en Romanos se va a hablar acerca de la ley y la gracia. Vamos a tener que ir a Gálatas porque están estos hermanos que estaban allá presionando a los que se habían convertido, que tenían que vivir el judaísmo. Hemos tenido que ir a la carta de los Hebreos, que es en donde el Señor utiliza al escritor de Hebreos para hablarle a estos también hebreos que creían que era bajo la ley, cómo era la salvación. Entonces hemos tenido que rotar por estos tres libros, ¿cierto? Bien, ya en Romanos 8:9, en donde el Señor está hablando acerca de la vieja vida y la nueva vida, la necesidad de regeneración y lo que hay entre el conflicto del Espíritu Santo y la antigua naturaleza que nosotros teníamos. Entonces por eso es necesario que en Romanos capítulo 8, versículo 9 diga: mas ustedes o nosotros o vosotros no vivís según la carne. Está hablando a los regenerados. Aquí la carta es a estos hermanos que han nacido de nuevo. Y dice: según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lo que dijimos ahora, no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no es de Él. Tremendo, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros vemos que la Biblia va a hablar, y ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo y los malos conceptos que es del bautismo del Espíritu Santo, que es esa obra tan tremenda que a nosotros nos sella, y que esa obra es una obra transformadora y que es especial cuando nosotros entonces hemos experimentado toda esta gran obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres. Ese Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu nos dio a beber, ¿cierto? Y bebimos del Espíritu de Dios. Ya vamos a mirar que en la vida cristiana ya empieza el Espíritu Santo a tener tanta autoridad en nuestras vidas que empezamos a experimentar frutos del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a crecer en nuestro corazón y el Señor empieza a tomar total control. Ese es el nuevo pacto del que Jesús está hablando en este texto bíblico. Entonces, aunque antes no había experimentado la salvación, hoy es una persona que ora, que le pide perdón a Dios, que al confesar sus pecados e invitar a Jesús, ya está pasando en su vida a una nueva naturaleza. Hoy somos nueva naturaleza y experimentamos el cumplimiento de ese nuevo pacto en nuestras vidas. Y bueno, ahí Él nos está hablando de cosas muy especiales, porque vamos a mirar vamos a mirar algunos pasos que se dan en nosotros para experimentar cosas especiales de Dios en nuestras vidas. En Romanos 13, del 8 al 10, la Escritura dice, hablando de cómo ya nosotros en el Señor tenemos una vida en donde las cosas apegadas a esta tierra no dan, pero también tenemos que tener paz. Entonces dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesús vino a hacer eso, a cumplir la ley en todo. Por eso Jesús tenía que cumplir la ley en todo, y la cumplió, hermano. No hay, y como les decía
tal vez a los que esta mañana me escuchaban a las 11 de la mañana todos los días, pero esta mañana yo no entiendo, yo no me explico cómo Dios hizo para amarnos, pero nos amó. Al más pecador, ¿cómo lo amó Dios? ¿O cómo lo ama Dios? No sé, o lo ha amado eternamente. No sé. Al mundo, ¿cómo lo hace para amar Dios? Ay, qué precioso es Dios, ¿cierto? La intención de Dios hacia nosotros tan especial, tan especial. En ese Mateo, en ese capítulo 5, vamos a empezar a observar varias cosas que nos van a llamar mucho la atención, porque ya empieza él a decir: oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Y en el primero, que es el versículo 21 hasta el 26 dice: a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Tremendo. Pero dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio, y el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y uno encuentra que, en estos días que la gente está en sus casas, ¿cómo será de horrible? Maldito, te odio. Padres diciéndole a sus hijos bastardos. Bueno, estoy utilizando los términos que se oyen. Nosotros estamos tomando un proceso de consejería a través de ciertas líneas telefónicas y encontramos casos como esos de la gente en su desesperación, en esa gran necesidad, ¿cierto? Pero entonces dice: pues venga, hay que organizar. Y al creyente le dice: si tú traes la ofrenda al altar y te das cuenta que hay algo con tu hermano, esa ofrendita no va a ser recibida, déjela ahí. Vaya y póngase en paz con su hermano, y después venga y traiga su ofrenda delante de Dios, y Dios la va a recibir después de que te pones de acuerdo con tu adversario. Alguien me preguntaba: pastor, ¿nosotros tenemos enemigos? No. Hay gente que nos ve como enemigos, pero yo no puedo verlos como enemigos. Ya, esa vieja, esa sinvergüenza, que no sé qué. Y si somos muy espirituales, entonces no nos cae bien un hermano, una persona, entonces decimos esa maleada. Qué triste, un cristiano comportándose de esa manera. Deje la ofrendita en el altar. Vaya, arregle la situación con esa que usted llama vieja, y traiga la ofrenda al altar. Qué bien. De lo contrario, entonces hay más de uno que está diciendo: no, entonces ¿para qué? Voy a gastármela. Usted grave su relación con Dios. La ofrenda no es solo dinero, qué pena. La ofrenda es traer, esta vida es una ofrenda a Dios. Entonces mire todo lo que implica. No es, gástese lo que quiera, pero su vida también la estás desgastando y la estás desaprovechando. Y si nada te redarguye. Yo he tenido casos que me he sentado con una persona en la iglesia y ha venido a mí, o alguien lo ha traído, o lo ha traído su esposo o su esposa, y véalo, hermana, y usted no siente, y usted no siente que hizo nada malo, y entonces, de malas él. Ay, Dios mío, esta mujer no nació de nuevo, este hombre no nació de nuevo, porque si no siente esa carga. Bueno, ¿cierto? Entonces estamos mirando varias cosas que yo quiero que tienes que notar. Jesús, al hablar de la ley, aquí entonces empezó a hablar que la ley de él es la ley del amor. Y hay estas premisas que estamos viendo, que empieza él a colocarlas en Mateo 5, del 21 en adelante. Nos damos cuenta que cuántas dificultades, cuántos divorcios, cuántos pleitos. Es más, tú estás en tu casa y puedes estar experimentando esos roces, esas situaciones. ¿Con quién convives ahí? Pues con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu hermano, con tus hijos, y con tu familia. Y ya no se pueden aguantar ahí en las cuatro paredes en las que están en este momento de cuarentena. ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo contigo? Tú está probando. Aguanto más. Sí. Está probando tu corazón. Si eres capaz de guardar o no la ley de Dios. Si no, es porque no has sido regenerado. Entonces, ¿qué hago, pastor? Humíllese y dígale al Señor: no soy capaz.
esto me quedó grande. ¿Qué hacemos, Dios mío? ¿Qué vas a hacer conmigo? Ay, qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto? Esas confrontaciones que Dios nos pega. Ay, todos pasamos por eso. Tranquilo que todos, de una u otra manera, en el Señor, tenemos que experimentar esto. Entonces, el segundo, oísteis que fue dicho, versículo 27. No cometerás adulterio, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer, y yo lo colocaría, o a un hombre, para codiciarle, ya adulteró con él o con ella. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. O si es tu mano, entonces córtala y échala de ti. Pues es mejor entrar, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con una repudiada adultera. Oye, qué cosa tan terrible la que dice aquí. Quítese el ojo, quítese la mano. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a quitar ahorita el ojito. No, espere. Lo que él está hablando es que hay que sacar de nuestras vidas todos estos impedimentos. Solo el amor traspasa eso. No es el ojo, no es la mano, es lo que yo tengo en el corazón. Yo tengo en el corazón. Ay, hermano, esto se pone más bueno cada día, ¿cierto? Ay, pero es que el tiempo no nos ayuda. Qué tristeza, hermano, ¿cierto? Dicen que el tiempo en la televisión es corto, pero en el Facebook Live es igual. Se nos fue el tiempo de esta noche. Ay, pero tranquilos, mañana a esta misma hora, en este mismo lugar, no nos vamos a mover como de a mucho. Nos volvemos a ver y... Ay, hombre. Métase en el capítulo 5. Estamos enseñando las bienaventuranzas y lo estoy haciendo casi con el método que estoy utilizando en las mañanas para la gente nueva en el estudio de la Biblia. Entonces, hágale, métase a ver qué otra cosa encuentra ahí. Bien, quiero saludar a todos los amigos míos que están y hermanos de la iglesia que están conectados. Ha sido una bendición. Acabo de ver al pastor Rosendo Guerrero. Es una bendición muy grande. Yo no sé qué le está pasando a este celular. Se me está volteando allá viendo las tareas de la niña en el tablero. Por favor, venga para acá. Saludo a mi hermano Rosendo Guerrero. Es un pastor de muchos años, de mucho respeto. Creo que está militando en la ciudad de Bogotá. Dios le bendiga. Andrés, Dios te bendiga. Dice, Dios me los bendiga a todos. Hermanita Gilma, Dios te bendiga. A Gilma, sí. A Jessica Paola, bien. Elvirita, Dios te bendiga. Richard, buenas noches. Dios los bendiga, pastor, y a todos los hermanos de la Palabra de Renovación. Jessica, de nuevo. Sonia Rodríguez Vallejo, Dios te bendiga, pastor. El pastor Rodrigo, de la iglesia Oasis de Paz de a las Naciones Sabaneta. Pastor Orlando Oliveros de Bogotá, Tiempos de Gloria y Paz. El pastor Gustavo Naranjo, que nos escucha desde la costa. El pastor de... Ay, me van a pegar una pela por no decir. De una de las iglesias, denominaciones más reconocidas en Colombia. Si me acuerdo ahorita, lo digo. Roselvira Pérez, nuevamente hermano Gustavo Naranjo. Andrea Olmos desde Valledupar. Dora Arbeláez, Esperanza Guzmán. Lina Parra, Lina, Dios te bendiga. Feliz noche. Miguel Ángelo, Dios te bendiga. Rosa Jaramillo. Jorge Jiménez también de Valledupar. Elisa Montoya. María Elida Quintero, Dora Hernández, Simón Montoya, muy bien. Alex Pérez, Dios te bendiga, hermano Alex. Pastor Hermenegildo Meneses desde el Valle del Cauca, Dios le bendiga, mi amado pastor de las Asambleas de Dios. El hermano de arriba es Cruzada Cristiana, no, es otra cosa. Se vuelve a voltear, esta cámara está loca. Hoy se está volteando solo la cámara. Me disculpan mis hermanos. No quiere funcionar. Ahora sí. Alex Pérez, Blanca Galeano, hermanita Dorita Granda, dice Dios los bendiga, padres espirituales, los amo, gracias hermana, le amamos también. Anderson, Dios te bendiga. Levis, Dios te bendiga del otro lado de la ciudad. Pastor José Rosendo Guerrero Díaz.
hermano José Alberto Marín también desde el Valle de Upar. Dios les bendiga. Del Cacique Upar, ¿cierto? Valle del Cacique Upar. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. 11 de la mañana. Nos vemos en el día de mañana.